Buenos días, mi nombre es Verónica Pérez. A continuación les voy a hablar un poco sobre la comunicación humana y la importancia del procesamiento del lenguaje natural. Hoy en día es de vital importancia una buena comunicación en el ser humano. Es un ente social y es infalible a la interacción entre personas. No obstante, es una de las maneras más adecuadas de una buena comunicación es aprender a escuchar, ya que es una pieza clave para el éxito de una buena conversación, ya sea de negocio, salud o educación. Ahora bien, saber escuchar es más que una cualidad, es también una capacidad y una habilidad, una de las más obligatorias en cualquier ámbito de la vida. Es importante saber escuchar para poder dar una respuesta clara y saber responder con exactitud a lo que se nos está diciendo. De otro modo, no se sabría qué responder y allí se ocasiona una barrera de distorsión en la comunicación. Cabe mencionar que también se abordará de qué trata la importancia en el ámbito educativo, ya que es muy necesario el poder indagar más sobre temas en el ámbito educativo. Primero que nada, se va a diferenciar lo que es oír y lo que es escuchar, ya que la mayoría de las personas tienden a confundirse con estos dos términos, que aunque al parecer puedan significar lo mismo, cada uno cumple una función diferente. Primero, oír es un fenómeno de orden fisiológico y nuestra estructura biológica nos permite percibir sonidos en mayor o menor grado. Oír es simplemente percibir vibraciones de sonido y escuchar es la capacidad de recibir, entender, interpretar y responder a los mensajes verbales. Otras expresiones tales como el lenguaje corporal significan entender, comprender y dar sentido a lo que se oye. La escucha activa es el principal factor de la falta de comunicación. Consiste en escuchar inadecuadamente y al escuchar activamente demostramos consideración por el interlocutor y el afán por entender objetivamente sus puntos de vista. Al crear un clima de confianza con el emisor, la información que nos proporciona nos permite poder identificar las cuestiones claves, ya sea para la venta de negociación o de liderazgo, o lo que significa al poder escuchar con atención. Se puede percibir y entender y mejor el mensaje. Así puede fluir de una buena comunicación de ambas partes. El proceso de escuchar activa puede ser consciente del otro, concentrarse en el mensaje de la otra persona, evitando todo tipo de distracción mental y prestando atención y demostrar que el mensaje está llegando correctamente. La posición y la mirada. A continuación, un poco la explicación de aprender a escuchar. Aprender a escuchar, más que una cualidad, es una habilidad que tenemos los seres humanos desde pequeños, desde que nuestros padres nos empiezan a dar órdenes y correcciones. Para poder escuchar, debemos tener en cuenta que escuchar es la manera de interpretar o de analizar lo que se quiere aprender o lo que se quiere escuchar de la persona que esté dirigiendo el mensaje. Entre escuchar y oír hay mucha diferencia, ya que oír son ondas o vibraciones de los sonidos y escuchar es la habilidad de interpretar y analizar el mensaje que se está transmitiendo por un grupo de personas. La importancia de la escucha activa. La importancia de la escucha activa es el factor en donde adecuadamente los seres humanos tienen transmitir un mensaje para poder así expresarse de tal motivo que pueda ser entendido y pueda ser analizado por las personas. Una escucha activa debe tener la proporción de una voz adecuada, una buena oratoria, rubros o facilidad de muecas para poder así transmitir el mensaje y tener el mensaje de señales o de señales físicas de lo que se pueda dirigir para que el mensaje pueda ser entendible con facilidad. La empatía y el respeto por la escucha activa. La empatía, dentro de lo que cabe, la empatía es el proceso o el procedimiento de lo que lleva para tener el respeto de transmitir el mensaje de una forma adecuada y no tener indiferencia de lo que se quiere llegar a escuchar, ya que posiblemente algunas veces no podemos escuchar de tal manera porque hay sonidos inadecuados o no se dirigen las palabras adecuadamente y así la persona que esté escuchando no tiene la posibilidad de
poder interpretar o analizar bien el mensaje de lo que se quiere llegar a proporcionar a la sociedad. Las expresiones faciales se puede llegar a conocer mucho cuando se está escuchando o cuando se está transmitiendo un mensaje, en el cual nuestra cara puede dirigir muchos procesos o muchos acontecimientos solamente observando nuestra cara, y puede analizarse mejor el mensaje de lo que se está queriendo decir, en el cual nuestra cara puede dirigir muchos procesos o muchos acontecimientos solamente observando nuestra cara, y puede analizarse mejor el mensaje de lo que se está queriendo decir. El tono de la voz infiere mucho, ya que cuando estamos tratando de llegar al mensaje, la persona que está escuchando, debemos tener una voz clara y precisa con el mensaje, con un mensaje fácil o una interpretación corta, para que la persona pueda escuchar el mensaje y no tener ningún problema de lo que quiera llegar a entender. La técnica de la escucha activa es la paráfrasis, la información y la coherencia. Estos tres factores influyen mucho, ya que algunas veces no entendemos palabras y tenemos a parafrasearlas o buscar un significado más claro para poder así transmitir el mensaje y llegue con una claridad y una facilidad. Las barreras de la escucha activa es cuando no podemos interpretar o no podemos analizar eh, por, por movimientos o ruidos que se encuentren en la sociedad. Es una barrera de lo que no podemos escuchar, ya que la voz activa son los sonidos o las interferencias de poder hablar bien y de poder hacer llegar el mensaje de forma clara y precisa. Las barreras pueden ser los ruidos, la mala planificación, la incoherencia, entre otros. La PNL es un modelo dinámico en el que el cerebro interpreta las palabras y así las hace llegar. Es el proceso natural de los lenguajes. ¿Qué quiere decir que el proceso natural de los lenguajes? En que el cerebro algunas veces rodea las palabras y dice las cosas, o llegamos a decir las cosas de la manera como lo pensamos, y así podemos tener incoherencias o procesos en los que la persona no entiende lo que nosotros queremos dirigir. La técnica de la escucha activa es la paráfrasis, la información y la coherencia. Estos tres factores influyen mucho, ya que algunas veces no entendemos palabras y tenemos a parafrasearlas o buscar un significado más claro para poder así transmitir el mensaje y llegue con una claridad y una facilidad. Las barreras de la escucha activa es cuando no podemos interpretar o no podemos analizar por movimientos o ruidos que se encuentren en la sociedad. Es una barrera de lo que no podemos escuchar, ya que la voz activa son los sonidos o las interferencias de poder hablar bien y de poder hacer llegar el mensaje de forma clara y precisa. Las barreras pueden ser los ruidos, la mala planificación, la incoherencia, entre otros. La PNL es un modelo dinámico en el que el cerebro interpreta las palabras y así las hace llegar.
es el proceso natural de los lenguajes. ¿Qué quiere decir que el proceso natural de los lenguajes? En que el cerebro algunas veces rodea las palabras y dice las cosas o llegamos a decir las cosas de la manera como lo pensamos, y así podemos tener incoherencias o procesos en los que la persona no entiende lo que nosotros queremos dirigir. El sistema de presentación en el proceso natural del lenguaje interfieren mucho en los sentidos, ya que en los sentidos tenemos la vista, el tacto, el oír, el tacto de lo mismo, de lo que se quiere llegar a interpretar, ya que algunas veces ese proceso no lo tenemos claro y podemos cometer algunas incoherencias. Eso no quiere decir que porque no analicemos las cosas no la podemos interpretar, porque algunas veces sí podemos interpretarla, pero a nuestra manera, no con el punto de vista de la otra persona. Las barreras de la escucha activa es cuando no podemos interpretar o no podemos analizar eh, por, por movimientos o ruidos que se encuentren en la sociedad. Es una barrera de lo que no podemos escuchar, ya que ya que la voz activa son los sonidos o las interferencias de poder hablar bien y de poder hacer llegar el mensaje de forma clara y precisa. Las barreras pueden ser los ruidos, la mala planificación, la incoherencia, entre otros. La PNL es un modelo dinámico en el que el cerebro interpreta las palabras y así las hace llegar. Es el proceso natural de los lenguajes. ¿Qué quiere decir que el proceso natural de los lenguajes? En que el cerebro algunas veces rodea las palabras y dice las cosas o llegamos a decir las cosas de la manera como lo pensamos, y así podemos tener incoherencias o procesos en los que la persona no entiende lo que nosotros queremos dirigir. El sistema de presentación en el proceso natural del lenguaje interfieren mucho en los sentidos, ya que en los sentidos tenemos la vista, el tacto, el oír, el tacto de lo mismo, de lo que se quiere llegar a interpretar, ya que algunas veces ese proceso no lo tenemos claro y podemos cometer algunas incoherencias. Eso no quiere decir que porque no analicemos las cosas no la podemos interpretar, porque algunas veces sí podemos interpretarla, pero a nuestra manera, no con el punto de vista de la otra persona. El sistema visual es lo que se llega a percibir y el sistema auditivo es lo que queremos escuchar, oír, ya que oír y escuchar no es lo mismo. Por eso debemos tener muy en cuenta esta fase y estas recomendaciones de lo que estamos hablando sobre este tema. Gracias, eso fue todo.